Bueno, buenos días. Vamos a trabajar con la resolución de los casos clínicos. Cualquier dificultad que no se haya entendido, les dejo mi WhatsApp, así me consultan, 155-116-8072, o mi mail cisfernandez@yahoo.com.ar. Caso 1. Gladys, de 55 años de edad, es ama de casa y docente de escuela primaria. Hace 30 años y vive con su marido y 2 hijos. Consulta por disnea. Su enfermedad actual y antecedentes de enfermedad actual, desde hace 6 meses refiere sensación de ahogo al caminar 2 cuadras y en los 2 últimos meses agrega dificultad para hablar en reuniones escolares y hace 4 semanas se despierta en la madrugada por tos seca. Consulta en la fecha la guardia por palpitaciones y disnea de reposo, en contexto de discusión con padres de un alumno. Pesa 80 kilos, altura 1,60 y está hipotensa, con hecha 50, frecuencia cardíaca 140 por minuto de latidos, que se objetiva en el electrocardiograma con latidos irregulares, frecuencia respiratoria de 30 por minuto y afebril. Pulso radial desigual e irregular, con livideces. Esto habla de mala perfusión periférica, es decir, las livideces son estructuras vasculares, serían los capilares dilatados, que están expresando una mala perfusión periférica. Aparato cardiovascular R1 variable por la fibrilación, sin tercero ni cuarto tono, y se auscultan crepitantes bilaterales en ambas playas pulmonares en 2/3. Se solicita placa de tórax, donde se ve una configuración ventricular izquierda de paciente hipertensa, y ocupación alveolar, un pulmón blanco, ocupación alveolar, seguramente por edema o por insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto?, por trasudado de plasma desde el intersticio al alveolo. En el electrocardiograma se ve una fibrilación auricular de alta frecuencia, fíjense que no se ve la onda P, y la irregularidad de los RR sin onda P nos habla de fibrilación. Tabaquista, un atado de cigarrillos, un día desde hace 20 años, y camina diariamente 20 cuadras por día, trayectos de su casa a escuela, ida y vuelta desde hace 5 años. Es hipertensa, entonces en tratamiento con enalapril, 10 miligramos días desde hace 10 años. En los últimos 6 años la toma en forma intermitente por problemas económicos, por lo cual incrementó su carga horaria a 8 horas, y le permitió en los últimos 4 años tomar 10 miligramos de enalapril en los momentos que constata hipertensión. Medición de tensión arterial semanal una vez por semana en farmacia de barrio, sin control médico desde hace 6 años. Y tiene hipercolesterolemia, tratamiento con atorvastatina, 10 miligramos día, desde hace 6 años, sin continuidad en la misma ni controles médicos. Preguntas. Agrupe los síntomas y signos de Gladys en un síndrome. Justifique sus bases fisiopatológicas. ¿Tiene insuficiencia cardíaca, sistólica o diastólica? ¿Y por qué cuando llega a la guardia presenta síntomas y signos de caída de la fracción de eyección? Y si esto es por falla sistólica. ¿Qué factores de riesgo durante estos años influyeron en su insuficiencia cardíaca? ¿Qué la descompensa el día en que consulta a la guardia? ¿Y por qué una persona hipertensa en su peor momento de disnea tiene registros tan bajos de tensión arterial? ¿Y cómo imagina la fisiopatología de la aurícula izquierda y su relación con el llenado ventricular? ¿Por qué no se ausculta un cuarto tono y si esto es de buen pronóstico? Describa la radiografía, integre la interpretación fisiopatológica y esquematice cómo podría mejorar la condición aguda y a largo plazo de Gladys, y qué reflexión inducen en usted, desde una visión biopsicosocial, los sucesos padecidos por Gladys. Bueno, por un lado sabemos que tiene Gladys una insuficiencia cardíaca, una disnea progresiva clase 2 a clase 4, es decir, esto es una insuficiencia cardíaca, dado que tenemos un contexto clínico del interrogatorio que la condice a tener esta situación de insuficiencia cardíaca, porque tiene una hipertensión arterial maltratada,
Y desde la clínica, síntomas, entonces la disnea, la tos seca como equivalente de disnea, las palpitaciones como equivalentes de arritmia, aparte tiene taquicardia y taquipnea, todo esto también por la insuficiencia cardíaca, los crepitantes vivasales secundarios a la trasudación de agua, ¿sí?, de plasma hacia el alvéolo, provenientes de los capilares hacia el intersticio y hacia el alvéolo. Si ustedes se frotan el cabello al lado de la oreja, van a homologar la sensación auscultatoria de la presencia de agua dentro de los alvéolos, que es la presencia de crepitantes. Y por otro lado tiene factores de riesgo, el más importante es la hipertensión, pero aparte la tabaquista, tiene sobrepeso y hiperlipidemia, aparte mucha angustia por su situación económica, por sus problemas laborales que habían surgido en ella. Entonces, decimos que Gladys tiene un síndrome que es la insuficiencia cardíaca. Ahí recién agrupamos todos sus síntomas y signos que corresponden a esta entidad. Las etiologías pueden ser diversas, ya las comentamos cuáles son las de Gladys, y tiene un trastorno estructural en su corazón que vimos cómo repercutió la hipertensión en su estructura ventricular, que tiene una configuración ventricular izquierda. Si bien está desplazado un poquito a la izquierda, tiene como abombado, hipertrofiado el ventrículo izquierdo. Y esto hace que tenga una incapacidad del corazón para llenarse de sangre. Tiene una falla diastólica ella, ¿sí? No se puede llenar. Pero por otro lado, en este momento lo que está presentando es una fibrilación auricular. Es decir, que aparte de dificultad en el llenado por la hipertrofia, por su hipertensión arterial maltratada, tiene dificultad en el llenado por la fibrilación auricular, porque una aurícula fibrilada incapacita el llenado correctamente, y por otro lado, al incapacitarse el llenado, también tiene dificultad para expulsión, porque esa fibrilación hace que no se llene bien el corazón. Entonces esa dificultad para la expulsión hace que, si bien de base esto no es una falla sistólica, porque el ventrículo izquierdo tiene dificultad para contraerse, es decir, tiene dificultad para llenarse, pero como está fibrilada, la resultante en el ingreso es de signos de mala perfusión, o sea, signos de mala eyección. Es decir, hablamos que esta paciente tiene una insuficiencia cardíaca diastólica, pero al estar fibrilada, ¿sí?, tiene un componente de mala perfusión, pero la falla es diastólica. ¿Estamos? La insuficiencia cardíaca tiene como característica imposibilidad para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos, es decir, se oxigenan mal, y tanto la falla sistólica como la diastólica tienen aumento de la presión de fin de diástole. Imaginemos la Gladys sin la fibrilación auricular. Ella tendría una falla diastólica. Estamos con aumento de la presión de fin de lleno. Y tendría también disnea por la falla diastólica. Estadios A, B, C, D. Esta paciente en el estadio A, antes de llegar a esta situación, años antes, tuvo una hipertensión, tuvo hipercolesterolemia, todo maltratado. Y después agregó la obesidad. Entonces, a través de los años, lleva un daño miocárdico que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Seguramente ella debe haber estado algún tiempo asintomática, y si alguno le hubiera hecho un ecocardiograma, hubiera encontrado una hipertrofia ventricular y le hubiera dicho, por favor, Gladys, trate de tomar su medicación, y el médico hubiera optimizado su relación médico-paciente. Pero lamentablemente este estadio lo atravesó de mala manera, en virtud de que no tomó la medicación, y con Gladys estamos en un estadio C, con disnea. Tiene una insuficiencia cardíaca diastólica, pero el agregado de las manifestaciones que imitan una falla sistólica es porque está fibrilada.
La fibrilación hace que el ventrículo no se llene y no eyecte, pero el problema de ella es una falla diastólica. Entonces la falla diastólica de Gladys es porque su espesor aumentó para mantener la tensión parietal. Recuerden la ley de Laplace, tensión igual presión por radio sobre espesor. El espesor aumenta para mantener la tensión. Fíjense que del A pasamos al B, la hipertrofia. Gladys quedó en el estadio B. Si ella con el tiempo no se trata, puede llegar a pasar al estadio C, que es la falla sistólica. Toda sobrecarga de presión a la larga lleva a la sobrecarga de volumen. Todavía Gladys no llegó al estado C, no es una insuficiencia sistólica, es una falla diastólica, que es el estadio B. Lo que sucede es que la aurícula, para desagotar la sangre en ese corazón hipertrofiado, se fue dilatando hasta que se fibriló. La fibrilación auricular se comporta con dificultad en el llenado y dificultad en el vaciado. Por eso imita una falla sistólica. Entonces, esta paciente tiene una falla diastólica, ¿sí? Es decir, aumento de la presión de fin de diástole por la hipertrofia ventricular izquierda. Su fracción de eyección fuera de la fibrilación auricular va a ser normal, pero acá se deterioró por la fibrilación aguda. Entonces, en general, la falla diastólica tiene una fracción de eyección normal. Tiene rigidez ventricular, disminución de la compliance, disminución del lleno ventricular, que después se va a ir compensando, ¿sí? Se va a llenar finalmente bien, a expensas de aumento de la presión de fin de diástole, la contractilidad es conservada, y ese aumento de la presión de fin de diástole lleva a la disnea de esfuerzo, y lleva a una aurícula que se va dilatando y se fibrila. El día de la guardia, en su mayor momento de disnea, cae su presión por el mecanismo que les expliqué. Está fibrilada, el ventrículo no se llena y no eyecta. Perdió la patada auricular, que en la insuficiencia cardíaca diastólica es muy importante. Normalmente la aurícula representa un 5% del llenado ventricular, pero acá como está hipertrofiado el ventrículo izquierdo, la aurícula representa un componente muy importante para el llenado del ventrículo, pero al perder la capacidad de llenar el ventrículo, la aurícula, por la fibrilación, hace que ese ventrículo no se llene, y si no tiene llenado ventricular, no tiene salida de volumen. Esto es generado por la fibrilación auricular transitoria, que deteriora el llenado ventricular, cae la fracción de eyección y la paciente, por lo tanto, se hipotensó. Si a esta paciente revertimos su fibrilación, ya sea con la cardioversión, lo que va a volver a su falla diastólica. Normalmente la aurícula izquierda entonces contribuye en un pequeño porcentaje, pero dicha aurícula contribuye en forma muy significativa en el ventrículo hipertrofiado. El cuarto tono, normalmente un cuarto tono, corresponde a la contracción auricular. Cuando yo tengo un ventrículo izquierdo hipertrofiado, la aurícula, que se contrae mucho para llenar ese ventrículo hipertrofiado, hace una turbulencia en la sangre desde la aurícula al ventrículo, que corresponde a la contracción auricular frente a un ventrículo rígido. Esa turbulencia frente a un ventrículo izquierdo de la sangre, de una aurícula que está trabajando contra presión, es lo que corresponde al cuarto tono. Pero si yo no tengo contracción auricular porque está fibrilada, el cuarto tono desaparece. El cuarto tono me está expresando la presencia de un ventrículo rígido y una aurícula que hace mucha fortaleza para llenar el ventrículo. No necesariamente voy a tener un paciente con insuficiencia cardíaca diastólica. Me está hablando de una disfunción ventricular, ¿sí? No es equivalente al tercer tono de la falla sistólica, que después vamos a ver en el próximo ejercicio, donde el tercer tono, después de los 40 años,
siempre me está expresando falla sistólica. El cuarto tono me expresa rigidez del ventrículo. Si la paciente está fibrilada, dicha aurícula no puede contraerse y generar el cuarto tono. Que no se ausculta significa la presencia de una arritmia. Y es más grave esta situación, porque progresó la sobrecarga de la aurícula izquierda. Fíjense la gran lleno de sangre, de plasma, si no es hemorragia, sino que es plasma, ¿sí? Que trasudó desde los capilares pulmonares. Acá lo que sucedió es que la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo se tradujo, se traspasó a la aurícula izquierda y de allí se traspasó a los capilares pulmonares que trasudaron plasma hacia los alvéolos, generando una condensación alveolar. Y esto, auscultatoriamente se van a auscultar crepitantes. Frotamos cabellos al lado de la oreja y es el crepitante, es decir, es la presencia de plasma en el alvéolo que al inspirar despega alvéolos inundados por plasma. Recuerden la silueta cardíaca, esto ya lo vimos en la clase de radiología pulmonar. En este caso, en la plaquita de esta paciente, vemos que el ventrículo izquierdo, que sería la configuración, ahí tienen LV, es ventrículo izquierdo, que está como más abombado. Eso es secundario a la hipertrofia del ventrículo izquierdo por muchos años de presión arterial. Y el índice cardiotorácico, que ya lo vimos en la clase de radiología pulmonar, cómo se mide, en esta paciente seguramente si hacen este grafiquito, no va a tener aumento del índice cardiotorácico. Recuerden, normalmente entra más de 2,5 veces el corazón dentro de todo ese tórax, por lo menos 2,5 veces. Cuando no entra 2,5 veces, o sea, entra menos, significa que hay un aumento del índice cardiotorácico. En este caso, estaba como desplazado, porque la placa está como técnicamente rotada, y el ventrículo izquierdo está como engrosado, pero no aumento del índice cardiotorácico, porque no tenemos falla sistólica cuando hay aumento del índice cardiotorácico. Bueno, esto era como para que repasen. Y esto es importante, los 4 signos radiológicos de insuficiencia cardíaca. Las líneas B de Kerley está expresando que el plasma pasó al intersticio. Son líneas blancas que hay en el intersticio. Cuando aumenta un poquito más, ya se congestionan los bronquíolos, los bronquios. Aparecen los manguitos alrededor de los bronquíolos. Y después aparece el líquido en las fisuras, ¿sí? Y también vamos a tener agua dentro de los alvéolos. Y finalmente vamos a tener derrame pleural. Este no es el caso de nuestra paciente, porque no tiene aumento del índice cardiotorácico. Acá tienen las líneas B y las líneas A de Kerley. Las líneas B de Kerley son horizontales en las bases, por agua en el intersticio. Las líneas A son oblicuas, se dirigen hacia los ilios. Esto es para repasar lo que vimos en la clase de radiología pulmonar. No nos vamos a detener demasiado. Recuerden miocardiopatía dilatada. Y recuerden que este paciente tenía pérdida de la estructura pulmonar, tenía localizada la congestión pulmonar y evidenció, acá sí nos sirvió el péptido trialonaturético. Es una insuficiencia cardíaca, porque cuando hay opacidad asimétrica uno piensa en una neumonía.
Entonces recuerden, la placa de Gladys tiene una configuración ventricular izquierda, no llega a tener un aumento concreto del índice cardiotorácico, está en el límite, pero sí tiene condensación alveolar. Esta paciente debe estar internada en la unidad coronaria, revertir la arritmia con cardioversión por su hipotensión e iniciar un tratamiento para su hipertensión arterial, modificar los factores de riesgo, manejar su presión adecuada y, no cambiamos el daño estructural porque ya está establecido, pero evitamos que progrese, evitamos que llegue al estadio D. Pero tenemos que optimizar la relación médico-paciente para adherirnos al tratamiento a través de una contención médica, y esto es fundamental, contención médica y relación empática con el paciente. El tercer tono, fíjense, se produce en la diástole, recuerden el ta, 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 es decir, segundo ruido, tercer tono y después el primer ruido, y el tercer tono se inicia al principio de la diástole, habla de falla cardíaca, falla sistólica que esta paciente no tenía, y el cuarto tono habla de rigidez del ventrículo izquierdo. Puede o no tener falla diastólica, pero el cuarto tono habla de sobrecarga auricular. Puede o no haber falla diastólica, a diferencia del tercer tono que siempre hay falla sistólica, siempre y cuando estemos hablando después de los 35 años. Hay disnea en ambas, en la falla sistólica y en la diastólica. Esta paciente tenía falla diastólica, pero se comportaba por la fibrilación también como falla sistólica. El aumento de presión de fin de diástole es para la falla diastólica y sistólica. Recuerden todos los mecanismos que llevan a la disnea. Aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, la aurícula, aumento del agua en el intersticio, en los alvéolos, disminuye la distensibilidad pulmonar, resistencia bronquiolar, la ocupación alveolar por plasma genera la hipoxemia, aumenta el trabajo respiratorio, y por los receptores C llega la sensación de estímulo hacia el centro respiratorio, generando la sensación de disnea. Caso 2, Rosalía, de 25 años de edad, presenta desde hace 3 meses adenomegalias en axila derecha y región inguinal derecha, cuya biopsia documenta un linfoma difuso sobre las B grandes. Dichos ganglios presentan un crecimiento muy significativo, agrega hipertrofia de amígdala, que dificulta el habla y la respiración con el decúbito. Ingresa a la sala de clínica médica. La estirpe de dicho linfoma requiere como tratamiento el uso de drogas cardiotóxicas, doxorubicina en altas dosis. Inicia tratamiento con dicha droga y a las 24 horas comienza con disnea clase 4. Al ser examinada se encuentra con esta disnea e intolerancia al decúbito, está afebril, normotensa, y está taquifígmica con un tercer tono y ritmo de Galen, porque es taquifigmia con tercer tono. Y tiene un reflejo yugular con una yugular de 3 en 3, es decir, una presión venosa central aumentada. En el aparato respiratorio tiene crepitantes bilaterales y un ecocardiograma con depresión severa de la función sistólica sin hipertensión pulmonar, y leve anemia, trastornos crónicos, hepatograma, ionograma y función renal normales. ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca tiene Rosalía? Justifique su correlación etiopatogénica, cuáles son los hallazgos en el examen físico que la justifican, y por qué tiene inmunización yugular 13-3 y reflujo hepatoyugular. Rosalía tiene una insuficiencia cardíaca sistólica, secundaria al uso de antracíclicos, signos de insuficiencia cardíaca global, izquierda porque tiene un tercer tono y crepitantes bilaterales, y derecha porque tiene aumento de la PVC, reflujo hepatoyugular y edema de piernas. Dicho edema es por incremento de la presión venosa central y en forma retrógrada aumento de la presión hidrostática capilar venosa, que también disminuye la presión de reabsorción. También el punto anterior se agrega que la disminución de la fracción de eyección o insuficiencia cardíaca sistólica a largo plazo activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, retiene agua y sodio y que puede generar también edema generalizado. La mejoría se va a lograr con diuréticos para bajar la precarga y revertir la arritmia sinusal con amiodarona siempre y cuando no tenga trombos por un ecocardio transesofágico que se tiene que hacer bedside.
Es muy importante continuar con la quimioterapia y ser reemplazada por drogas no cardiotóxicas. Caso 3. Eduardo, de 25 años de edad, es estudiante de arquitectura, vive con su novia en Capital desde hace 2 años, ambos sanos. Ella tuvo un episodio gripal 25 días antes autolimitado. Consulta por dolor torácico retroesternal intermitente, con disnea, clase 3, o sea, mínimos esfuerzos de 2 días de evolución, y en la última hora evoluciona a clase 4. En los 10 días, a los 10 días, de la afección de su novia, empieza con fiebre, 38, 39 grados de 72 horas de evolución, con odinofagia que se autolimita. Hace una semana presenta dolor torácico de tipo sordo, retroesternal, que él calma sentado hacia adelante o con antiinflamatorios. Con disnea, clase 2 inicialmente, que en las últimas 48 horas evoluciona a clase 3 y a clase 4 en la última hora. Sin antecedentes patológicos, no tabaquista y no consume alcohol ni drogas. Tiene una disnea clase 4 al ingreso, vigil orientado en tiempo y espacio, está normotenso, taquicárdico, taquipneico, subfebril con aumento de la presión venosa central, 3 en 3, que corresponde a más de 8 centímetros de agua de presión venosa central, tiene un frote, que esto corresponde a pericarditis, a las primeras horas están en el shock room, que es sistodiastólico, y en el aparato respiratorio tiene crepitantes bilaterales, 2/3, y dado que progresa el dolor y la disnea, con algunos episodios de extracístoles ventriculares, por monitor se deriva a la unidad coronaria. A las 12 horas de ingresar, persiste el dolor retroesternal, se le da aspirina, dinitrato de isosorbide, que es un vasodilatador sublingual, que es para ver si mejora ese dolor, que no mejora, con lo cual se piensa en una miopericarditis, por todo el contexto clínico, se le da furosemida, mejora la disnea, es decir, evidentemente mejora la insuficiencia cardíaca, pero no es un dolor coronario, porque no tiene factores de riesgo por las características del dolor, pero tanto la miocarditis como la pericarditis pueden dar un dolor de estas características. En el electrocardiograma hay supradesnivel con concavidad superior, a diferencia de la convexidad superior, que sería una amenaza de infarto transmural, pero esto habla del componente pericárdico. A la hora de ingresar a la UCO, esto lo tenemos que extrapolar a la clase que dio el doctor Domínguez de miocarditis. A la hora de ingreso a la UCO no hay mejoría del dolor, se constata febril, con los mismos signos clínicos, y agrega un tercer tono. Esto habla de una miocarditis que lo lleva a una falla sistólica. Se administra un antiinflamatorio, una furosemida, y después de esto desaparece el dolor, está levemente hipertenso, levemente taquicárdico, con frecuencia de 20 por minuto, con rales crepitantes en ambas playas pulmonares. Se le toma el electro con los mismos hallazgos previos, es decir, que no hay evolutibilidad en ese supradesnivel, lo que habla de la pericarditis, y en la placa se ve aumento del índice cardiotorácico, y esto sí nos habla de falla sistólica aguda, muy típico de las miocarditis, con signos de hipertensión venocapilar, ¿se acuerdan los hilos congestivos, la redistribución de flujo? Esto se llama astas de ciervo en la placa, y se toma un laboratorio de control donde tiene hiperglucemia, que esto muchas veces acompaña a las infecciones, 20.000 blancos, con 90% de neutrófilos, esto es muy característico de las miocarditis o miopericarditis, y tiene aumento de las enzimas cardíacas, pero todas en forma proporcional y simultáneas. No hay curva enzimática, esto es muy típico de la miocarditis, de la inflamación al mismo tiempo, y no de un problema coronario que da una curva en horas. Esto no da curva y se mantiene en días aumentado. Las enzimas, el electro y la placa, a las 4 horas de estar en la UCO, están iguales, no hay evolutibilidad, lo que aleja la posibilidad de problema isquémico.
Y en el ecocardiograma se comprueba la falla sistólica por la hipomotilidad del ventrículo izquierdo y una disminución de la fracción de acortamiento del 20%. Fíjense, el supradesnivel del ST con concavidad superior. Entonces, ¿qué hallazgos semiológicos tiene Eduardo? ¿Qué síndromes agrupamos? ¿Por qué tiene un tercer tono? ¿El dolor retroestelar es Sangor o es un infarto? La arritmia ventricular constatada en guardia, ¿es una complicación del infarto agudo? ¿Por qué aumentaron las enzimas cardíacas en forma simultánea? Y podría imaginar los hallazgos anatomopatológicos de Eduardo y los podría correlacionar con la semología, el labo, el electro y la placa. Entonces, insuficiencia cardíaca, secundaria de miocarditis y signos de pericarditis. Es una miopericarditis de etiología viral. Hay un frote secundario a pericarditis y un tercer tono secundario a la insuficiencia cardíaca sistólica por miocarditis. El dolor prolongado es por la miopericarditis. Recuerden que aún sin tener la pericarditis, la miocarditis puede dar dolor y la arritmia es secundaria a la miocarditis. Dichas enzimas aumentaron en forma simultánea porque la injuria miocárdica es miopericarditis y no por infarto que determina un aumento secuencial en horas. Entonces, injuria viral miopericárdica, inflamación miopericárdica, edema, neutrófilos linfocitos, dolor retroesternal con inflamación pericárdica, insuficiencia cardíaca y arritmias, fiebre secundaria a la infección y aumento de las enzimas cardíacas por miocarditis, cambios secuenciales en días, en electrosecundaria a pericarditis, onda P, ST y onda T. La placa tenía signos de insuficiencia cardíaca global, ecocardiograma con dilatación y caída de la fracción de eyección. Muchas gracias y estoy a la espera de sus preguntas. Recuerdo, 155, 116, 8072.